Fíjese, el cáncer de pulmón es una neoplasia donde secundario a factores exógenos, principalmente el cigarrillo, hay una afectación celular y esto desencadena un desarrollo exagerado y crecimiento de células que van a finalizar en una formación de una masa, de un nódulo que generalmente o finalmente va a ser lo que desencadena o lo que termina siendo el cáncer pulmonar. Existen según factores histológicos y según la presentación en el cuerpo. Pueden ser centrales y periféricos o pueden ser de células pequeñas o células no pequeñas, también llamados microcíticos o no microcíticos. El cáncer de células no pequeñas es un cáncer de mucho mayor letalidad. La ubicación principalmente central puede desencadenar metástasis o implantes secundarios en órganos externos al pulmón y es uno de los de mayor alto riesgo. Estadísticamente o epidemiológicamente hemos visto que sí es más tratable, los fármacos o las quimioterapias actúan mejor en este tipo de cáncer que en el de células no pequeñas, principalmente por el tiempo en que se tardan en diagnosticar. El 87% factor de riesgo es el cigarrillo en los pacientes que van a desencadenar cáncer de pulmón. Sí, la exposición a humo de segunda mano o exposición a biomasa como humo de leña, en los que están expuestos a ocupaciones de riesgo como sílice, asbesto, carbón, estos también tienen riesgo de desencadenar cáncer de pulmón. Fumadores pasivos pueden ser también ser pacientes susceptibles a desencadenar un cáncer de pulmón. Generalmente el cáncer de pulmón es silente, no da unos síntomas de inicio y es por eso lo tardío del diagnóstico y del pronóstico de esta enfermedad. Generalmente es un paciente que va a presentar una tos crónica sin una causa evidente o habiendo ya tenido terapias previas que no hayan dado respuesta a esta tos. Secundariamente puede haber disnea o falta de aire al caminar, pérdida de peso, la tos puede ser seca o venir acompañada con flema y esta flema puede ser con sangre o sencillamente esputos de color oscuro. Estos son los síntomas cardinales para uno sospechar en un cáncer de pulmón. Pero como les digo, esto inicialmente no da unos síntomas, esto es a largo plazo. Generalmente cuando evaluamos al paciente con estos síntomas previos, son muy pocos los que se pueden diagnosticar a tiempo para uno iniciar una terapia que pueda ser curativa en el paciente. Esto es más la prevalencia del paciente que no tiene síntomas y que se diagnostica el cáncer pulmonar por un hallazgo, bien sea por un estudio imagenológico que se va a hacer de rutina o por un estudio imagenológico que van a realizar en alguna evaluación preocupacional y allí aparece una imagen sospechosa y es cuando nos derivan al paciente. Este es el denominador común. Es muy poco los casos en que el paciente viene diciéndote que tiene tos crónica, que tiene pérdida de peso, porque generalmente o lo ocultan o sencillamente no le toman la importancia que esto debería. Generalmente cuando nosotros diagnosticamos el cáncer pulmonar es tardío, precisamente por todo esto que ya hemos venido conversando, entonces ya llegamos tarde a la patología y los exámenes o los tratamientos que se van a ofrecer son tratamientos paliativos, que es para ayudar a la calidad de vida, que el paciente se mantenga lo más estable dentro de su cuadro neoplásico. Significa que diagnosticamos el cáncer de pulmón y el pronóstico es muy bajo, es decir que hay una muerte cercana después del diagnóstico del cáncer de pulmón. Bueno, en primer lugar, las campañas para dejar el hábito del fumar. Eso es el principal, el principal factor a erradicar. ¿Cómo lo hacemos? Desde la familia en adelante. No permitir que fumen dentro de tu casa, no estar en sitios que fumen alrededor, no permitir que fumen en tu auto, ni siquiera con las ventanas abiertas. Y obviamente que la persona que está creando el hábito, inculcarle también a los niños que no deben mantener ese hábito porque hemos visto últimamente que empiezan el hábito del cigarrillo desde temprana edad, desde 8 años en adelante. Hemos visto pacientes fumando, entonces eso es un alto riesgo de cáncer de pulmón. Bueno, principalmente es ser muy acucioso contigo mismo en relación al paciente. Si tienes tos, si tienes pérdida de peso y no está relacionado con ningún hábito de alimentación
Si tienes además signos de dificultad para respirar, no dejes pasar el tiempo, sino acude, porque o puede ser un proceso respiratorio infeccioso simple, pero también puede ser un cáncer de pulmón, y más aún si tienes un factor de riesgo como el tabaquismo. Entonces, acudir a tiempo al médico es lo principal. Bueno, que si estás en una ocupación de riesgo o trabajas en minería, aceptar las indicaciones de los prevencionistas. Es decir, mantener siempre tu uso de mascarilla, aun cuando tú sientas que no estás expuesto directamente porque no estás en el sitio, sino estás alejado. Aquí existen altos o vientos de muy rápida, muy rápidos, que esto te van a inducir igualmente a tener el contacto con los humos de segunda mano. Y en segundo lugar, no fumar. O sea, si vas a tener una ocupación de riesgo y aunado a esto vas a ser un fumador, entonces esto no va a tener un buen resultado. Entonces, principalmente es no mantener las dos relaciones, porque si ya para uno estás bastante expuesto y le vas a asociar el hecho de que estás fumando o el hecho de que estás en una ocupación de riesgo, no es lo ideal esa combinación. Uno u otro. En teoría, mejor ninguno.